Capítulo 3. Gwen salió del camper a las 5 de la mañana, se despertó notando que Ben no se encontraba en dicho vehículo nuevamente. Llegaron al lago ayer por la noche y todos estaban demasiado cansados para salir a nadar, pero aparentemente las pesadillas frecuentes de su primo lo mantuvieron despierto aunque él no lo quisiera. Mientras Gwen caminaba al lago miró a su alrededor, notó que su primo estaba sentado en el borde del pequeño muelle, alzando una ceja. Gwen se acercó para preguntar qué estaba haciendo, pero para su sorpresa, delante de Ben el agua del lago de manera repentina explotó hacia arriba. Gwen miró pasmada y preocupada como el agua se retiraba y dejaba ver un monstruo marino que parecía tener 2 tentáculos saliendo de su boca que estaba llena de afilados dientes. En los extremos de los tentáculos lo que parecía otro par de bocas igual a la del centro se retorcían peligrosamente. Ben por otro lado, permaneció sentado sin moverse, solo viendo el monstruo que acababa de aparecer frente a él. Gwen casi pensó que su primo estaba paralizado de miedo, pero eso desapareció, y la inundó unas ganas golpear a su primo cuando dicho chico alzó una mano como si estuviera saludando a un viejo amigo. A diferencia de lo que su prima pensaba, Ben estaba francamente muy tranquilo, se había despertado por la mañana, sin pesadillas, sin sus recuerdos atormentando su mente, fue un sueño tranquilo y normal el que tuvo, pero él sabía que su momento de paz no duraría mucho. Así que salió fuera del camper y se sentó en la orilla del muelle del lago, estaba disfrutando de los sonidos de la naturaleza que llenaban el silencio de la mañana oscurecida. Su tranquilidad se interrumpió cuando el monstruo del lago que sabía que vivía aquí salió del agua justo frente a él. Sabía, claro que sabía, la bestia no era mala en sí, es solo ese hombre, estirando su mano y agachando la cabeza. Espero que el monstruo entendiera que él no era el que estaba buscando y no tenía lo que él quería. Podía sentir cómo el gran animal agachaba su gran cabeza y lo miraba en silencio, estaba listo para intentar huir si el monstruo decidía atacarlo. Para su tranquilidad, la bestia solo le dio un leve gruñido, el cual hizo volar parte de su cabello por lo cerca que estaba y se sumergió nuevamente en el lago. Suspirando, él retrajo su mano y permitió que su cuerpo se relajara, mirando un momento el lago delante de él, suspiró nuevamente, sabía lo que tenía que hacer y él no dudaría, golpearía a esos hombres, pero necesitaba la prueba incriminatoria para tener la excusa de golpearlo hasta los huesos. Mirando detrás cuando pudo escuchar los pasos suaves de alguien, miró a su prima la cual lo miraba con sorpresa en su rostro. Hola. Buenos días, Gwen. Ben dijo con una sonrisa suave en su rostro, la cual fue respondida con una igual de su prima. Esa era otra cosa, después del incidente de su ruptura momentánea frente a su prima, la actitud de Gwen había dado un giro de 180 grados, y ahora parecía mucho más tranquila y relajada que en la línea de tiempo original. ¿Eso fue una sorpresa, no? Gwen preguntó mientras veía el lago debajo de ellos. Ben solo sonrió. Así que lo viste. Pensé que te iba a comer, idiota. Soltando una risa, Ben miró a su prima con una sonrisa. De hecho, eso fue realmente sorprendente. Ben dijo mirando el lago. Su prima lo miró con una cara plana. ¿Y qué quería? No lo sé, no habló pez, pero creo que estaba buscando algo de ese tamaño no se mantiene escondido sin ninguna razón y tampoco no se revela solo porque sí. Gwen asintió distraídamente a la lógica en las palabras de su primo. ¿Qué crees que sea lo que busca? No lo sé, supongo que hay que averiguar lo que busca, porque si no lo encuentra pronto, no creo que sea tan tranquilo como hace unos momentos. Ben dijo mientras estrechaba los ojos hacia el lago. ¿Quieres que investigue acerca del lago? Por el momento no, solo hay que ver qué sucede y si pasa algo sospechoso con él, intervendremos para que nadie salga herido. Gwen asintió. Bueno, vamos a hacer ejercicio. Ben dijo levantándose de su lugar sentado y dándose la vuelta para ver a su prima. XXXXXXXX. Tiempo después, luego de limpiarse y quitarse el sudor, el trío de viajeros estaba caminando por el muelle. Mirando a su alrededor, Ben no pudo ver señal del monstruo marino, ni del hombre que tenía a su cría, apretando los dientes un poco, siguió mirando a su alrededor. XXXXXXXX. Ben miró el agua pasando por debajo de él, el bote navegaba más al centro del lago, su prima a su lado miraba el cubo lleno de lombrices con asco. Mal por ella, él no permitiría correr riesgos con ella. Desconectando la conversación del abuelo con el capitán Shaw, Ben miró a su alrededor, sabiendo que el Kraken vivía aquí, tenía que estar atento para cuando llegara, no tenía la excusa para ayudarlo y tampoco para atacar a ese hombre, así que lo sentía mucho, pero el Kraken tendría que hacer el papel de villano por el momento.
Mirando el lago debajo de él, vio como el agua pasaba junto con un par de peces que se podían divisar. ¿El lago estaba muy sucio o solo era el color natural del agua? Él no podía decirlo. Levantando la mirada, vio como un barco, a simple vista más profesional que en el que estaban subidos, se detenía cerca de ellos. Entrecerrando los ojos, él sabía por lógica que el barco le pertenecía a esos hombres. Barco pesquero, detengan su barco. Soy Jonah Melville, el fundador de Amigos de los Peces. Cerramos esta parte del lago para un estudio del ambiente, me temo que tendrán que regresar. Ben miró al hombre, y sabiendo lo que él sabía solo quería darle una paliza hasta volverlo pulpa. A él le gustaban los animales. Culparlo si despreciaba a lo que era básicamente era un cazador furtivo, pero él no lo toleraba, nada, de nada. Pero aparentemente el capitán Shaw no sería tan tranquilo como él, y la cara de Gwen claramente decía que no le creía a este hombre. Permaneció callado mientras el abuelo y el capitán Shaw hablaban. Al final Max convenció a el capitán de volver a la orilla. Mientras el barco de Jonah se alejaba, Gwen se acercó a él y se apoyó en la barandilla junto a él. Es extraño, ninguno de los otros campistas habían comentado que algunos ambientalistas estaban por estas zonas. Además, si lo que sucedió por la mañana y la aparición de estos tipos son algo que decir, tal vez están relacionados. Ben, ya sabiendo que todo lo que dijo Gwen era completamente correcto, le dio un asentimiento, dándole la confirmación de que la había escuchado. Cuando volvamos al muelle, ¿lo puedes investigar? Encogiéndose de hombros, Gwen se incorporó y se alejó al frente del barco, mientras le daba una respuesta. Ya lo iba a hacer de todos modos. Esto le sacó una sonrisa, se parecían tanto, las dos eran igual de descaradas con él. Pasaron los minutos y lo que él temía y esperaba por fin pasó. Las aguas debajo del bote empezaron a enloquecer y la cresta del Kraken salió a la superficie. Sabiendo que el abuelo se había dado cuenta que se dirigía directo al muelle, saltó al agua y debajo de esta activó el reloj. Ya sabía que era hora de que el reloj empezara a fallar. Sabiendo esto de antemano, hizo fallar el reloj a propósito, escogió acuático y, como era de esperarse, XRL8 apareció en su lugar. Agradecía al Ben de la línea original por ser tan bueno adaptándose a los inconvenientes que le puso el reloj. Con ese último pensamiento, XRL8 salió disparado en la dirección del muelle. El agua se partía mientras pasaba a toda velocidad. Él sabía de lo que era capaz este alien. Parar el tiempo no era una cosa tan insignificante como lo hicieron parecer. Tener esa habilidad te abría un mundo de posibilidades, y era por eso que XRL8 era su alien favorito. Acelerando más, tomó a dos personas que habían salido volando cuando el Kraken llegó al muelle, el cual destruyó con sus patas delanteras y sus bocas. Él siguió corriendo dejando a la gente en la costa. Cuando el muelle estuvo vacío, vio desde la costa como el Kraken se dirigió directamente al barco de Jonah, sonriendo detrás del visor. Por un momento pensó en dejar que el Kraken se ocupara de ese hombre, pero él no era así. Ben nunca mató, al menos de niño, y él haría lo mismo en nombre de la vida que inconscientemente arrebató. Con la sonrisa desvanecida, desapareció en un borrón, una estela de negro y azul dejada detrás de él. Llegó justo cuando el Kraken estaba a punto de llegar al barco de Jonah. Sacando una del Ben original, empezó a girar entre el barco y el Kraken, creando, como era de esperarse, un torbellino de agua, el cual hizo retroceder al gran animal. Subiendo al barco de Jonah, Ben miró como el asqueroso hombre se le acercaba. Pero antes de que pudiera hablar, el barco se tambaleó y el Kraken se asomó por la parte trasera del barco. Con los dos tentáculos que tenía tomó una caja de transporte que tenía escrito en ella Canary. Entrecerrando los ojos vio como Jonah se tiraba hacia la caja y la sujetaba como si su vida dependiera de ella. Poniendo los ojos en blanco, no iba a molestar al Kraken por la avaricia de este hombre. Con ese pensamiento en mente corrió, y en un parpadeo Jonah estaba tirado en el suelo junto a él, el Kraken llevándose la caja con su cría. Mirando al hombre, Ben se agachó hasta estar a la altura de sus ojos. Estaba enojado. Dime, que tenía esa caja, para que alguien como él tenga que salir a buscarlo. Jonah se congeló en su lugar, volteando a verlo. Intentó desviar el tema. No tenemos nada, eso solo era comida, eso es todo. Sus palabras fueron interrumpidas. Las garras de XRL8 se habían clavado delante de él, asustando al hombre y haciéndolo retroceder, sus compañeros se acercándose para apoyarlo. No me gusta que me mientan. XRL8 no era fuerte, eso lo sabía, pero también sabía que gracias a su velocidad su cuerpo estaba hecho para recibir fuertes impactos, así que con la velocidad justa en sus brazos, sus golpes podrían ser casi tan eficientes como una bala.
Jonah intentó excusarse pero lo detuvo la luz roja que emanaba del pecho de Ben. Entrecerrando los ojos, Ben chasqueó la lengua en molestia. «Te salvaste, Jonah», pensó para sí mismo antes de salir disparado al barco del capitán Shaw. Cuando llegó al barco su transformación se desvaneció. Cuando lo subieron al barco, rápidamente el capitán se orilló a la costa. XXXXXXXX. Ya habían pasado unas horas después del encuentro con Jonah y el Kraken. Actualmente estaba dentro del camper luego de haberse cambiado la ropa mojada. ¿Encontraste algo?, preguntó con curiosidad a su prima, la cual estaba sentada al lado de él. Ella tenía su computadora y miraba la pantalla con concentración. Sí, eso creo. Aparentemente Jonah Melville no es de hecho el fundador de Amigo de los Peces, de hecho es un cazador. El hombre va alrededor del mundo cazando, atrapando y coleccionando animales exóticos, los cuales empaca y se los vende a coleccionistas privados. Ya veo, le habrá quitado una de sus crías al Kraken. Eso explicaría el por qué está tan agresivo y por qué exponer su existencia así de fácil. No es tonto y no es una bestia loca que va matando sin piedad, eso tú y yo lo sabemos. Gwen asintió distraídamente. Ese encuentro con el Kraken fue realmente asombroso. Aunque realmente ella no estaba cerca, pudo ver cómo el monstruo tenía todas las oportunidades de matar a su primo y al final se fue sin hacer nada. ¿Qué harás?, Gwen preguntó volteando a verlo con su cabeza ladeada. Ponerle fin a esta farsa. ¿Qué más? El hombre es un codicioso y seguramente la policía lo busca por caza ilegal. Así que llama a la policía y explícale la situación al abuelo. Si es tan malo como parece y suena, no creo que se quede quieto durante la noche, así que lo iré a buscar. Cuando estaba a punto de salir fuera del camper, la voz de su prima lo detuvo. Ten cuidado, Ben. Mirando detrás de él vio a su prima mirándolo. Eso que oigo es preocupación de mi descarada prima. Ben dijo con una sonrisa de mierda en su rostro. Claro que no, solo no quiero que el abuelo se ponga triste si mueres. Gwen rodó sus ojos y le contestó con un gruñido en su voz. Con una carcajada final, Ben salió del camper, su sonrisa vacilando por un momento. No lo haré, no de nuevo. Ben pensó mientras caminaba a la orilla del lago con una mirada decidida en su cara, sus ojos brillando con un leve tono verde en la oscura noche. XXXXXXX. Todo iba de acuerdo al plan. Como en la línea original, el capitán Shaw había salido a comprobar por su propia cuenta el lugar donde apareció el Kraken. A diferencia del Ben original, él sabía cómo esconderse y quedarse callado. Cuando el capitán Shaw entró al agua, él salió de su escondite y empezó a vigilar alrededor. Se agachó cuando el equipo de Jonah se acercó al bote de Shaw. Rápidamente se tiró del bote al agua, primero colgándose de la barandilla y dejándose caer del barco, para intentar hacer el menor ruido posible. No quería tardar y no quería que esos hombres destruyeran el barco, así que ¿por qué no terminar esto de una vez? Activando el reloj, lo giró hasta quedar en insectoide. Cuando se transformó, no era insectoide el que apareció, en su lugar estaba acuático. ¿Eh? Ben parpadeó un par de veces, se encogió de hombros. Estaba pensando en seguir el orden de aliens que usó Ben, pero si esta cosa falla, ¿quién soy yo para juzgar? Empezando a nadar alrededor del barco, Acuático dio un salto como el de un delfín, aterrizando al frente de los tres individuos, que estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Cuando Acuático tomó las dos caras de los secuaces de Jonah y las estrelló contra la madera del barco, dos fuertes crujidos resonaron en el silencio de la noche, claramente el distintivo sonido de una nariz rota. Con las cabezas de los hombres todavía en sus manos, Acuático las levantó mostrando los rostros sangrantes de los hombres, su mirada descansando en un estupefacto Jonah. Dejando caer a los hombres idiotas con un sonido sordo, caminó hacia el hombre. Dicho hombre intentó huir pero fue tomado de su traje de buzo y jalado en la otra dirección. Tomando a Jonah del cuello bruscamente, Acuático estrelló al hombre contra la cabina del barco, rompiendo el vidrio de la cabina. Acercando su rostro al del hombre habló, su voz lo suficientemente baja para confundirse como un susurro, sus dientes afilados a milímetros de su rostro. ¿Dónde está el huevo? Sabiendo que fue derrotado, y más asustado que nunca antes, Jonah no pudo mentir en ese momento. Está al otro lado del lago, en un contenedor. El tipo no mentía. Si las miradas aterrorizadas a sus dos lacayos era algo que decir, no era algo que quisiera hacer en este momento. Lástima para él, no era tan bondadoso como Ben para no darle su merecido a este hombre. Con un movimiento rápido, le dio un fuerte golpe en su rostro seguido de uno en su estómago, haciendo que el hombre se doblara de dolor. Cuando estuvo a punto de caer fue mandado volando al montón de cajas con un labio roto y una gran herida en su frente, por una patada cortesía de un indiferente Acuático.
El hombre apenas se podía poner de pie y no fue lo suficiente cuando otro golpe en su rostro lo mandó directo a un sueño profundo. Mirando el hombre roto y sangrante debajo de él, Ben solo pudo dar una burla mental: sin ese traje robótico, y sin tus lacayos solo eres un hombre débil, aunque se podría decir lo mismo de mí. Cuando se dio la vuelta y estaba a punto de irse para encontrar el otro huevo, un arpón atravesó su costado. ¡Qué mierda! Ben miró detrás de él, el capitán Shaw estaba apuntando con el arma que lo había atravesado, no queriendo hacerle daño a un hombre inocente, se tiró al agua y salió nadando del sitio, sacando el arpón con un sonido húmedo mientras caía al agua. XXXXXXXX. Ben llegó al otro lado del lago, con otro salto, cayó bruscamente en la madera, la luz roja anunciando el fin de su transformación. Y con el fin de su transformación el dolor lo inundó, su costado ardía y picaba como una perra, el entumecimiento y el dolor lo llenó desde su costado sangrante. Otra cosa que agregar a las diferencias de la línea original: los daños a los aliens se reflejan en el portador, su mente llena de dolor, agregó distraídamente. Ahogando un grito de dolor, Ben se sacó la camisa y con la poca fuerza que tenía por la pérdida de sangre tanto de él como de Acuático, la rompió y se vendó el costado con ella. La camisa rápidamente se empapó de sangre, pero eso no importaba ahora, lo importante era que detendría el sangrado medianamente, o al menos hasta que lo encontraran, o eso esperaba. Caminando hasta lo que podía ver era el contenedor donde estaba el otro huevo del Kraken, a duras penas lo pudo sacar. Dejándose caer contra la madera húmeda del centro de control de Jonah, Ben colocó el huevo entre sus piernas y esperó a que la madre llegara por él. No esperó mucho, el sonido del agua cayendo y una respiración combinada con un gruñido no tardaron en hacerse presentes, anunciando la llegada de una madre enfurecida. Alzando la mirada, vio como el Kraken lo miraba como si quisiera matarlo. Jeje, por fin llegas. Ben sonrió ante la llegada del Kraken. Hijo de perra. Un siseo salió de su boca cuando se puso de pie, el dolor de su costado más fuerte que nunca por el leve esfuerzo, pero eso no le impediría terminar con su deber. Tomando el huevo y haciendo otra mueca de dolor cuando otro espasmo lo atravesó, Ben extendió el huevo a su propietario. Dicho propietario calmó su gruñido y agachó su cabeza hasta la altura de Ben. Tomando el huevo de las manos de un Ben exhausto, el Kraken rápidamente se sumergió, solo lanzando una última mirada a Ben. Me conformo con eso. Un susurro salió de la boca de Ben, intentó caminar pero al primer paso que dio sus fuerzas en las piernas lo abandonaron, cayó al suelo con un chapoteo y un ruido sordo, notó distraídamente que el líquido en el que cayó era sangre, su sangre. Mierda. Aparentemente no fui lo suficientemente bueno para esto. Cayendo poco a poco en la inconsciencia, lo último que escuchó fue el sonido del agua revoloteando nuevamente. XXXXXXXX. Silencio. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué? Mary. No lo entiendo. ¿Por qué yo? Silencio. XXXXXXXX. Él podía oír sonidos amortiguados de un coche. No era de un coche, era un camión. No. Tampoco era eso. Abriendo los ojos lentamente miró a su alrededor, se sorprendió al ver a una Gwen dormida apoyada junto a su cabeza. Incorporándose, el movimiento lo hizo jadear de dolor, cosa que hizo que Gwen despertara bruscamente y lo mirara. La chica se quedó callada mirándolo un momento demasiado largo en su opinión, luego se le lanzó encima. Sintió como le rodeaba el cuello con sus manos y lo apretaban con fuerza, al mismo tiempo atrayéndolo hacia ella, lo cual hizo que su costado doliera más de lo que ya le dolía. Hey Gwen, me estás lastimando. Ben se quejó mientras era aplastado por su prima. Tan rápido como su prima lo abrazó, dejó de hacerlo cuando escuchó sus palabras, y luego para su dolor, ella le dio un golpe en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes lo preocupada que estaba cuando esa cosa te trajo cubierto de sangre? Pensé que habías muerto, idiota. Cuando el pequeño sermón terminó, Gwen pudo sentir una mano en su cabellera. En algún momento de los gritos las lágrimas habían empezado a caer por su rostro sin que ella pudiera detenerlas. Ella sintió como la mano frotaba suavemente su pelo color anaranjado brillante. Ella miró a su primo, el cual le sonreía. Esa es preocupación la que veo en tus ojos, mi querida prima descarada. Las lágrimas se duplicaron y ella agachó la cabeza, apoyándola contra el costado no herido de su primo. Claro que no lo es. Idiota. Fue casi un susurro, pero Ben lo pudo escuchar muy claramente. Sonriendo con tristeza, él abrazó a su prima y permitió que la niña llorara en él, como ella le había permitido hacerlo unos días atrás.
Cuando Gwen se calmó y dejó de llorar, lo ayudó a levantarse. Tenía vendas rodeando toda su cintura, una gran mancha roja en su costado izquierdo los adornaba. El abuelo dijo que te quedarás más tiempo en cama, ¿seguro que puedes caminar? Intentando dar un paso, Ben casi se cae al suelo por el dolor, ya que su cuerpo era el de un niño. Era de esperarse que tales heridas lo paralizaría unos días, pero esto sentía que era exagerado. Volvió a recostarse con ayuda de su prima. Supongo que me quedaré en cama por unos días. Tienes toda la razón. Una voz habló más allá de ellos. El abuelo Max los estaba viendo a través del retrovisor del camper. Ben, lo que hiciste fue muy arriesgado. Si ese amigo tuyo no te hubiera traído, seguramente los tratamientos que te di no hubieran sido suficientes para arreglar esa herida tuya. ¿La arreglaste? Claro que sí. Aprendes muchas cosas siendo un plomero tan experimentado como yo. El abuelo dijo con una expresión orgullosa, la cual le sacó una gota de sudor a Gwen y Ben. Abuelo, perdón por eso. El abuelo perdió su sonrisa. No lo vuelvas a hacer, eso es lo único que te pido. Casi pudo ver un destello de lágrimas en los ojos de su abuelo, pero se desvanecieron demasiado rápido para siquiera considerarlo. Un silencio se asentó en el auto, solo hasta que el abuelo decidió romperlo. Podrás caminar normalmente dentro de 3 días, pero abstenerse de hacer actividades físicas hasta dentro de una semana, ¿entendió? Está bien, abuelo, tampoco es que quiera hacer nada actualmente. Mirando nuevamente a su prima, la vio cabeceando. La niña claramente estaba cansada. Seguramente no durmió mucho por andar cuidándome. Ben pensó. Oye, necesitas dormir, estoy bien así que puedes relajarte. Ben dijo en voz baja, pero lo que no esperaba es que su prima se acostara a su lado y se acurrucase junto a él. Iba a decirle que se quitará de encima, pero su respiración nivelada le dijo todo lo que necesitaba saber. Bueno, no la culpaba. Si hubiera sido ella en lugar de él, tampoco se querría separar de ella. Además, no era un niño pequeño, al menos no mentalmente, así que esto no le molestaba. Cuando tenía 14 en su vida pasada antes del incidente, a una de sus hermanas le gustaba dormirse con él. Así que no era tan raro como parecía, al menos para él, y sinceramente, no quería pesadillas por el momento. Por alguna razón su prima las mantenía alejadas de su mente. A veces se preguntaba si los celestiales eran la razón por la que estaba aquí, o era otra entidad de lo que no estaba consciente. Cerrando los ojos, decidió dejar el tiempo pasar. Tomaría unos días antes de llegar a su siguiente parada.